Bienvenidos a un nuevo video de Technology Play. Esta vez usaremos las funciones contará y contar blanco. Lo que nos sirve la función contará es contar las celdas a las cuales tenga algún escrito, y la función contar blanco va a contar las celdas que no tengan nada de escrito, ya que si yo quisiera sumar, por decir un ejemplo, que me pusiera cuántos nombres hay en el escrito, no podría usar la función suma, ya que no son números. La función suma lo único que va a hacer es sumar los números, más no celdas. Entonces, ¿qué función puedo usar para contar las celdas o los nombres que están ingresados? Pues usaría la función contará. Entonces vamos a iniciar primero con la función contará. Nos vamos a la barra de fórmulas y vamos a poner igual contará, que dice cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Esto yo lo puedo hacer de dos maneras, tanto de uno por uno separándolos por una coma hasta el final, o una forma más rápida sería seleccionar desde donde queremos que inicie hasta donde termine. Cerraríamos con un paréntesis y daríamos enter. Nos ha contado 10 celdas que tienen algún escrito. Desde la fórmula dice desde el A2 a A11, ya que no quiero que me cuente como el subtítulo llamado apellidos. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es correcto que nos ha contado 10 celdas a las cuales tiene escrito desde A2, que sería el nombre de Álvarez o apellido de Álvarez, hasta A11 con el apellido Martínez. Ahora vamos a usar la función contar blanco. Vamos a irnos a la barra de fórmulas, vamos a poner un igual para que sepa que vamos a ingresar una fórmula, y vamos a poner contar punto blanco. Esto, como ya dije, lo que va a hacer es contar el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado, o sea, algo que no tiene nada en la celda. Igual lo mismo podemos hacerlo de uno en uno, que es más tardado, o podemos seleccionar un rango, que yo aquí voy a seleccionar desde la celda A2 hasta la celda A12. Se supone que nomás me debería de dar 1, ya que nomás hay una celda que no tiene nada. Entonces cerraríamos el paréntesis, enter. Contar punto blanco nos ha contado una celda en blanco, ya que es correcto que nos ha contado nomás una, que sería la celda A12. Ahora, si yo quisiera que me contara desde B1 hasta B12 para que sean más números en blanco, vamos a cambiar el número de rango que queremos que inicie. Ahora voy a ingresar el rango desde B1 hasta recorrerlo hasta B12. Enter. Nos ha contado 12 celdas. Vamos a ver, desde la A1 hasta la 12 podemos ver que son 12 celdas, las cuales nos ha contado para usar el contar blanco, el cual cuenta lo que no tiene nada de escrito. Entonces, si nosotros queremos sumar tanto cuántos, un ejemplo sería cuántos apellidos hay, podemos usar la función contará, ya que si nosotros usamos la función suma, nos va a salir que está mal, ya que no puede sumar nombres. Eso, la función suma es solo específicamente para números. Entonces, si nosotros queremos tanto sumar o contar las celdas que tengan algún escrito, usar la función contará. Y si queremos que cuente alguna celda que no tiene ningún escrito, usar la función contar punto blanco. Entonces, estas son las dos formas las cuales tanto cómo contar cuando tiene escrito y cómo contar cuando no tienen escrito. Espero que hayan aprendido a usar tanto la fórmula contará como la fórmula contar punto blanco, que es lo más importante que hayan aprendido. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, es totalmente gratis. Denle un like y activen la campanita para que les lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios y con mucho gusto la responderé. Nos vemos en el próximo video.